25 nalgadas. No se confunda, no hay que confundirse. Yo bromeo con eso, pero no. Sí. Es perseverancia y la forma ordenada de actuar. Forma ordenada de actuar, algo tan importante. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista. Esta es una profesión que requiere de muchísima disciplina, orden y organización. Así que vamos a saludar al doctor Fernando Romero Prieto y él nos hablará acerca de la microcirugía reconstructiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿A qué se refiere con la microcirugía reconstructiva? Bueno, la microcirugía reconstructiva también es una disciplina de la cirugía y esta tiene que ver con la utilización de instrumentos para aumentar la visibilidad al momento en el que uno está operando. Es cuando el ojo ya no es sensible a captar estas imágenes microscópicas de la anatomía humana. Entonces nos ayudamos por lupas de aumento como mínimo o por microscopios de alta resolución para llegar a la anatomía que nosotros queremos reparar. Estas son las herramientas, por decirlo así. Sí. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer estas microcirugías? Bueno, los diversos profesionales de la cirugía pueden optar a estudios de subespecialización en microcirugía reconstructiva. Tenemos que pasar muchas horas en un laboratorio antes de tocar pacientes, operando animales de laboratorio, haciendo ejercicios quirúrgicos que tienen que ver con reparaciones de arterias de 1 milímetro de diámetro. Y bueno, para llegar a ser microcirujano uno tiene que tener un entrenamiento exhaustivo en la materia. ¿Adicional al cirujano? Sí, es adicional, correcto. No necesariamente es una subespecialización, así es. ¿Cuál es la necesidad por la cual surge esta técnica, esta disciplina? Sí, muchas veces les puedo poner un ejemplo bastante práctico. Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido una amputación de un dedo, y ese dedo hay que reconstruirlo, hay que conectarlo al cuerpo humano, en este caso a la mano, pues es imposible hacerlo con la visión que normalmente tiene un ser humano. Entonces tenemos que apelar a microscopios de una resolución bastante alta para poder reconectar este tipo de segmentos perdidos, ¿verdad? Básicamente. Me imagino que como doctor debe ser difícil adaptarse a un ojo externo, por decirlo así, que el propio, el ver distinto y también la manipulación de los instrumentos, que es algo tan delicado. Muchas veces nos confundimos solo con el hecho de tener una lupa, ya se nos distorsiona todo lo que tenemos enfrente. Imagino que con este tipo de cirugía tienen que practicar muchísimo. Es correcto, uno tiene que asumir un rol de entrenamiento durante muchas horas, muchos meses en un laboratorio, como les decía, y luego también tenemos que aprender a respirar para no mover los dedos de manera inadecuada, ¿no? Hacer los movimientos cuando tenemos una inhalación. Tenemos que tratar de controlar un poquito la visión periférica. Y sobre todo ser bastante finos al momento de manipular instrumentos que son muy pequeños, no tiene nada que ver con los instrumentos de la cirugía convencional. Todo esto es bastante pequeño y es muy susceptible a que se caiga la aguja, se desaparece, se cae un instrumento, se puede quebrar, se le puede perder la punta, o sea que... Vemos en pantalla parte de sus herramientas, ¿nos puede explicar? Estas son unas lupas para hacer una cirugía, digamos, de las más simples que existen dentro de la microcirugía, y uno con eso puede tener un aumento de 3 a 4 veces lo que uno quiere ver, ¿verdad? Esto es, digamos, lo más básico para hacer la cirugía reconstructiva, la microcirugía. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía convencional y la microcirugía? No toda la cirugía convencional utiliza la microcirugía, no es necesario. Algunas veces sí es importante entender que los cirujanos generales están perfectamente entrenados en lo que ellos hacen, pero muchas veces tenemos que apelar a técnicas de microcirugía reconstructiva. Por ejemplo, cuando una mujer ha sufrido un cáncer de mama y prácticamente le han cercenado este elemento anatómico, entonces hay que reconstruir esto y ya tenemos que apelar a técnicas un poco más finas y depuradas para, por ejemplo, trasladar un músculo por completo de cualquier otra parte del cuerpo
y reconectarlo, arterias y venas, a la parte seccionada, ¿verdad? Ahí radica un poco la fineza de esta técnica. ¿En Guatemala es posible realizar este tipo de cirugías y desde hace cuánto tiempo se hace? Por supuesto, en Guatemala alrededor de hace 12 o 14 años se viene realizando este tipo de intervenciones. Lastimosamente no hay mucha difusión, pero sí es posible, es muy factible y con la misma tecnología y calidad que el primer mundo. Usted nos comentaba el caso, un ejemplo de lo que puede suceder en caso una mujer pierda uno de sus senos por motivo de cáncer. Pero ¿en qué otro paciente se podría hacer la microcirugía? Bueno, como les decía hace un momento, en pacientes en quienes han perdido algún segmento del cuerpo, alguna pierna, alguna mano, un miembro completo, ¿verdad? Un brazo, lo han perdido por un accidente, entonces nosotros tenemos la capacidad de, si se siguen las conductas del frío y todo eso que hemos hablado en alguna ocasión, de reconectar todo esto, ¿verdad? De volver a colocar en su lugar la parte que ha sido seccionada. En casos de cáncer, donde no solamente el seno se ha perdido, sino otros segmentos del cuerpo y necesitamos cobertura, pues tomamos un músculo de otro lado del cuerpo y lo reconectamos. El hospital está haciendo una inversión en darle respaldo académico a la unidad. Entonces el centro médico es la única unidad verdaderamente de cirugía de la mano, yo le diría que posiblemente en Centroamérica. Aquí contamos con un grupo de médicos que se dedican a estar de turno las 24 horas para atender cualquier lesión de la mano. Doctor, ¿qué es lo más frecuente que se ve en la unidad de cirugía de la mano del centro médico? Lo que nosotros vemos más frecuentemente como unidad de emergencia es el trauma. Lamentablemente vemos mucha gente con heridas de arma de fuego por cortaduras, con vidrios, con botellas, con cuchillos y ese tipo de cosas. Pues otra de las cosas que vemos frecuentemente como unidad es complicaciones de túnel del carpo. El túnel del carpo es una compresión en la mano de un nervio que se llama nervio mediano. Se puso muy de moda con la computadora porque decían que la computadora ocasionaba la compresión del nervio en la mano. Una fundación de un señor millonario hizo un estudio con 100,000 secretarias que usaban computadora y se demostró que el origen del que les daba túnel del carpo no era la computadora, era verdaderamente que ya habían nacido con ese tunelito más estrecho. Entonces todo ese diseño de tablados ergonómicos, etcétera, etcétera, hay que profundizar en el diagnóstico del paciente y ver si realmente es la computadora. Toda la idea de la unidad de cirugía de la mano del centro médico es que se busque al experto para que tenga mejores resultados. Yo no hago apéndices, no hago partos, no hago nada más que cirugía de la mano. Y durante 30 años es lo que he hecho, ¿me entiende? Entonces, esa dedicación que tienen todos los colegas y que tenemos aquí en el centro médico es para el bien del paciente. Centro Médico, pasión por la vida. Estamos presentando Matutino Express. Continuamos en Matutino Express hablando de la microcirugía reconstructiva con el doctor Fernando Romero. Durante el corte platicábamos acerca de lo posible a través de esta disciplina y nos presentaba un caso bastante interesante. Aprendemos también un poquito acerca de nuestro cuerpo y qué nos diferencia de los demás animales, ¿verdad, doctor? ¿Podríamos platicar acerca de este caso? Sí, una de las aplicaciones de la microcirugía reconstructiva es tener la posibilidad de ayudar a un paciente que en tiempos pasados ha sufrido una amputación traumática del dedo pulgar, por ejemplo. El dedo pulgar nos diferencia de los primates porque lo utilizamos para hacer pinza y está presente en todas nuestras actividades de la vida diaria. ¿Podemos hacer esto? Correcto. Otros seres no. Otros seres no. Entonces, o se les dificulta el grado de fineza para poder desempeñarse. Entonces, ¿qué pasa con un paciente a quien se amputó ese dedo y ese dedo nunca apareció o no fue posible reconectarlo? Existe la posibilidad de tomar un dedo del pie,
y a través de la microcirugía reconstructiva pasarlo al pulgar, a donde estaba originalmente el pulgar, y que el paciente como lo vemos en estas imágenes. Correcto, pueden ver en la mano izquierda, pues este paciente sufrió una amputación traumática, y ese dedo que pueden ver, que es, si lo comparan con la mano derecha, es el dedo gordo del pie. Entonces con el tiempo este dedo se va atrofiando y va adquiriendo la Nos decía que se va disminuyendo de tamaño, que el cuerpo humano es tan inteligente que disminuye el dedo de tamaño a llegar al punto de ya no verse esta diferencia. Esto cuando acaba de suceder la cirugía. 4 meses después de la cirugía ha disminuido ya su tamaño, y el cuerpo, pues la inteligencia radica en función a la adaptación que los seres humanos necesitan, ¿verdad? Nosotros nos vamos adaptando a lo que vamos necesitando. Este es un caso. Este es otro caso. En una imagen van a ver el dedo que está totalmente amputado, y aquí es cuando se ha reconectado. No sé, probablemente en otra imagen se pueda ver el dedo. Pero este sí fue un dedo que se recuperó. Sí, correcto. Fue un dedo que llegó a tiempo y se logró reconectar. Anterior a esta imagen es donde se aparece el dedo. Sí. Sí. Donde el dedo está... ¿Por qué el distinto color? Básicamente porque sufrió, digamos, una lesión por isquemia. Hubo disminución del aporte sanguíneo durante unas horas, y mientras esto se recupera, la piel va a mudar y va a llegar a tener la misma característica que los dedos de la mano, sin ningún problema. Y la función, sobre todo. Podemos hablar también de riesgos. Obviamente, al hablar de cirugía, hablamos también de riesgos. ¿Cuáles son los que existen? Bueno, existen los riesgos habituales de las otras cirugías, que existe una infección, que el paciente tenga alguna complicación intraoperatoria. Esto un poco más porque la cirugía es una cirugía de alta demanda, son 6 horas, 7 horas, tiempo promedio de trabajo, entonces una comunicación cercana con el anestesiólogo, con los médicos que están alrededor, que están involucrados, es importante para evitar cualquier otra complicación, ¿verdad? Pero bueno, como cualquier cirugía tiene sus complicaciones, y en términos generales es muy segura. Es una cirugía bastante factible, segurísima. ¿Cuáles son los pacientes que no podrían ser candidatos para esta microcirugía, o es más fácil encontrar a los candidatos perfectos para una microcirugía que una cirugía? Bueno, tampoco es tan sencillo. Si un paciente hay que reconstruirle una parte del cuerpo que está siendo activamente irradiada por un cáncer, pues no es, los tejidos no están en condiciones para hacer la reparación en ese momento. Habría que esperar primero que el paciente esté. Hay algunas veces en las cuales sea necesario mezclar ambas, la cirugía convencional y la cirugía reconstructiva, y tengan que estar doctores de las dos disciplinas presentes. Correcto, sí. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones se requiere, y en algunas otras ocasiones quienes han tenido un entrenamiento previo en cirugía general, pues pueden asumir el reto de hacer toda esa cirugía. Pero sí, así es. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa en Matutino Express. Si usted tiene duda respecto al tema que estamos platicando el día de hoy, microcirugía reconstructiva, pues le recuerdo que se puede comunicar con nosotros al 2222-8800 extensión 100 para poder hacer esa consulta al aire. Así que nos vamos a un corte y regresamos con más. Estamos presentando Matutino Express.